¿Qué hace que un hombre se convierta en algo tan monstruoso que incluso el infierno parece quedarse corto para contenerlo? Yo soy Rogue, psicólogo, y hoy vamos a adentrarnos en la mente de Jack, el protagonista de La casa de Jack, de Lars von Trier, un asesino serial que no solo mata, sino que intelectualiza cada acto, cada escena de violencia, como si fuera un cuadro que debe perfeccionar. Como psicólogo he estudiado casos de violencia extrema y perfiles antisociales, pero Jack inquieta por una razón específica: su necesidad obsesiva de transformar la destrucción en belleza. A diferencia de lo que muchos creen sobre los asesinos seriales, Jack representa algo mucho más perturbador: esa frialdad calculada disfrazada de búsqueda artística. Hoy vamos a explorar qué lo motiva, qué trastornos pueden explicar su comportamiento y qué nos dice sobre nuestra propia relación con la violencia y el arte. Y oye, si este contenido te resulta valioso, ayúdame con un like, suscribirte al canal y recuerda que tenemos la meta de llegar a 5,000 suscriptores antes de acabe el año. Ahora sí, comenzamos. Jack vive en Estados Unidos durante los años 70 y 80, una época marcada por el consumismo, el individualismo exacerbado y el nacimiento cultural del genio como figura aspiracional. Justo ahí donde ocurre algo importante. Él no solo mata, él se siente artista. Es ingeniero, un hombre obsesionado por la precisión, con la forma, con la proporción. Desde niño mostraba crueldad hacia los animales, pero la película jamás nos regala la explicación fácil del trauma clásico. No sabemos mucho de su familia porque precisamente no quieren darnos la excusa perfecta. Ese vacío narrativo no es casualidad. Jack no quiere ser comprendido, Jack quiere ser admirado. Muchos esperarían que dijera que su infancia explicaría todo. Yo, desde la clínica, pues sé que eso es reduccionista. He visto historias similares de abuso y desconexión emocional que terminaron creando personas hipersensibles, protectoras compulsivas o ansiosas crónicas. El trauma no garantiza psicopatía, y la psicopatía no depende exclusivamente del trauma. Lo que hace único a Jack es la forma en que su contexto cultural refuerza su narcisismo. Vive en una sociedad que glorifica la imagen por encima de la ética, donde la sofisticación puede confundirse con superioridad moral, y donde hasta la violencia puede volverse una declaración estética. Él absorbe esa narrativa, la internaliza, la convierte en sistema. Él no mata porque algo le duele, mata porque se siente superior, porque cree que puede trascender la moral, porque piensa que crear horror lo vuelve artista. La película además coloca a Jack en un mundo apático, donde incluso la policía parece incompetente, y donde las víctimas no imaginan jamás que alguien como él pueda existir. Esa indiferencia social funciona como combustible. El mal puede expandirse cuando nadie lo mira, o cuando nadie quiere mirarlo. Aquí hay otro detalle importante: su psicopatía convive con rituales obsesivos. No, el TOC no vuelve asesino a una persona. El TOC busca neutralizar el miedo, pero en Jack ocurre lo contrario. Su TOC se convierte en la herramienta que da estructura técnica de sus impulsos homicidas. Es la forma, la estética, la metodología que pulió su propia monstruosidad. Jack es la crítica más incómoda, la modernidad que fetichiza al genio, la cultura que romantiza la transgresión, y un individuo que decide que su inteligencia le da permiso para destruir. No es un producto exclusivo del trauma, es la suma de su temperamento frío, la ausencia de vínculos protectores, sus decisiones ideológicas y la oportunidad cultural perfecta para construir la versión más sofisticada del depredador humano. Las interacciones de Jack con otros seres humanos son una radiografía perfecta de su vacío. Él no tiene amigos, no construye vínculos, no genera apego real con nadie. Cada persona que se cruza en su camino es un objeto, una herramienta o un obstáculo. Así elige a sus víctimas no al azar, sino porque representan aquello que él desprecia: vulnerabilidad, confianza, necesidad emocional. Todo lo que para él es señal de inferioridad. Aquí aparece la parte más perturbadora de Jack, ya que él no busca simplemente matar, busca demostrar que está por encima de aquello que hace humana a la humanidad. Sus asesinatos son su declaración filosófica, su arte, su forma de imponer su moral personal sobre cuerpos que considera material. La relación con Verge funciona como espejo dentro del infierno. Jack necesita ser escuchado, necesita ser validado intelectualmente, que alguien confirme que su visión retorcida tiene mérito. Esa necesidad lo traiciona. El narcisista que grita ser superior al mismo tiempo suplica reconocimiento para sostener su fantasía de grandeza. Sin esa narrativa estética que él mismo construye, solo quedaría el vacío absoluto de un depredador sin propósito. Jack no siente empatía, no tiene ambivalencia moral, no conoce el conflicto interno. Mientras estrangula, mientras destruye, mientras utiliza a quienes confían en él, en su mente, él no es el perpetrador, él es el protagonista incomprendido de su propia obra.
El entorno no lo moldea, solamente le permite actuar. La incompetencia policial, la ingenuidad de las víctimas, la pasividad social funciona casi como un permiso implícito. Jack no se adapta al mundo, él decide que el mundo debe adaptarse a él, porque en su cabeza él no es un asesino, él es un artista construyendo su obra maestra con vidas humanas. Aquí es donde realmente abrimos la mente de Jack y lo que sale de ahí es una arquitectura patológica perfectamente ensamblada. Clínicamente, su perfil encaja con un trastorno de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos marcadísimos. Manipula, engaña, viola reglas, no siente culpa y no percibe al otro como ser humano, solamente como un recurso. Pero esto no es suficiente para comprenderlo completo. Jack además carga con un narcisismo patológico. Él no se ve como un criminal, ya habíamos mencionado que se ve como un artista que trasciende la moral, la ética y la consecuencia. Cada asesinato es una declaración estética, una muestra de su supuesta genialidad. Esa necesidad de validación intelectual confirma que no le basta sentirse superior, necesita que alguien más lo reconozca como tal. Ahí, sumado todo, aparece el rasgo obsesivo. No un TOC clásico clínico con ansiedad y culpa moral, sino una rigidez cognitiva que le exige perfección absoluta. Por eso regresa a la escena del crimen una y otra vez, no porque le remuerde algo, sino porque su cerebro no tolera el error. Es una compulsión sin empatía. En TCC sería fácil identificar el núcleo que sostiene toda su lógica interna. Es que mi visión es más válida que cualquier moral social. Las distorsiones cognitivas que operan bajo esa premisa lo llevan a racionalizar violencia extrema como necesidad estética. Para Jack, la vida humana no es el límite, es la materia prima. Neurológicamente, su perfil es aún más inquietante. Es un cerebro donde la amígdala casi no reacciona ante el sufrimiento y donde la corteza prefrontal opera sin conexión emocional, solo como maquinaria fría de cálculo. Inteligencia sin freno moral y una lógica sin compasión. Tiene un sistema dopaminérgico que recompensa el dominio absoluto y un circuito obsesivo que lo empuja a repetir hasta alcanzar lo perfecto. Jack no es un hombre que mata por impulsividad ciega, es alguien cuyo vacío interno solo puede sostenerse a través de la destrucción ritual. Para él matar es un orden, es un significado, es parte de su identidad y es la única forma en que siente que existe. Jack comparte rasgos con otros asesinos seriales ficticios, pero su esencia va más allá de ellos. Patrick Bateman busca encajar dentro del capitalismo superficial de su época. Su violencia es una protesta egoísta que nace del vacío social de los 80. Jack no quiere encajar con nadie. Él mata para trascender. Su vacío es existencial, no social. Mientras Hannibal Lecter intelectualiza la violencia igual que Jack, pero lo hace desde la elegancia, desde una estética refinada y calculada. Hannibal tiene un código, Jack no. Solamente son compulsiones, una filosofía propia y una necesidad enfermiza de perfección. John Doe mata desde la ideología moral distorsionada, desde una misión. Jack no busca demostrar nada al mundo. Jack busca demostrarse algo a sí mismo. Su violencia no es un mensaje, es su propia identidad. Eso es lo que lo convierte en una figura aún más perturbadora que los demás. Mientras otros asesinos, ficticios o reales, se aferran a ideologías, estatus, venganza o control social, Jack solamente tiene su ego, esa necesidad de validación y el hambre desesperada de construir una obra maestra que no existe fuera de su cabeza. Jack no es un asesino sofisticado que domina el juego. Es un hombre torpe, obsesivo, atrapado en sus rituales, desesperado por elevar la destrucción al nivel de arte y fracasando incluso en eso. La pregunta incómoda aquí es inevitable. ¿Podría existir alguien como Jack en la vida real? La respuesta es sí, pero sería extremadamente raro. Hay paralelismos claros con figuras reales como Ted Bundy. De hecho, el personaje de Jack se inspira en él. Dennis Rader, Jeffrey Dahmer o Richard Ramírez. Todos ellos compartían piezas de rompecabezas: narcisismo patológico, necesidad de reconocimiento, obsesión ritual, indiferencia absoluta al sufrimiento humano. El problema aquí es que Jack reúne todos esos rasgos al mismo tiempo y los lleva al extremo cinematográfico. Lo que vuelve a Jack un poco probable no es su psicopatía en sí misma. Esa existe. Tampoco es un narcisismo porque también existe. Lo raro es esa combinación simultánea de psicopatía pura, narcisismo grandioso, rigidez obsesiva y un nivel intelectual capaz de sostener esa narrativa de arte filosófico del asesinato, sin colapsar en esa impulsividad desorganizada. En la vida real, perfiles así normalmente se quiebran antes, su control falla o su entorno los alcanza rápido. En nuestra escala de psique oscura, donde 1 es completamente común y 10 es imposible, Jack sería un 8 de 10, ya que no es un mito absoluto, no es una fantasía pura, pero sí es la versión perfecta cinematográficamente estilizada del depredador humano más peligroso que podría existir. Jack es plausible como naturaleza humana, pero prácticamente imposible como estabilidad histórica. Y eso irónicamente lo hace todavía más aterrador.
La casa de Jack no es una película diseñada para entretener, es una película diseñada para incomodar, y ahí está su peso cultural. Von Trier no nos pide empatizar con Jack, ni busca regalarnos la excusa fácil de "es así por trauma". Nos obliga a observarlo sin anestesia moral. Jack no es una víctima, no es redimible, es un monstruo puro, y eso rompe con el arquetipo clásico del asesino que podemos explicar o justificar. Pero esta representación tiene un riesgo real. Puede llevar al público menos informado a mezclar conceptos que no deben mezclarse. La psicopatía existe, sí, pero no es un sinónimo de genio creativo atormentado. Y el TOC no tiene relación causal con la violencia homicida. La película puede generar esa falsa sensación de que alta creatividad más trastorno es igual a peligro, cuando en la vida real es todo lo contrario. La mayoría de personas con trastornos de personalidad y ansiedad jamás serían violentas. Lo brillante y perturbador es cómo Von Trier usa a Jack como crítica hacia nuestra obsesión cultural con la forma sobre la ética. Nos confronta con algo incómodo, la estetización del mal. Nos hace preguntarnos si ver la violencia con estilo la vuelve más tolerable, o peor, más fascinante. El descenso al infierno junto a Verge es el clima de esta idea. Ahí Jack no busca salvación, busca validación. Incluso ante la condena eterna, sigue intentando convencer al otro de que lo suyo era arte. Y el final, donde intenta cruzar hacia la salvación pero cae al vacío, es la conclusión simbólica perfecta. Nunca hubo un paraíso posible para él, solo caída, solamente un abismo. La evidencia final de que romantizar la destrucción jamás la vuelve sublime, ya que en la cultura popular representa el terror filosófico de creer que el intelecto puede justificar cualquier cosa, y ese es el punto más peligroso de todos. Personajes como Jack me generan una mezcla de profunda inquietud y análisis, no por la violencia explícita, sino por la racionalización, porque la fascinación cultural por el genio malvado corre el riesgo de convertir su crueldad en estética, y ahí es donde la ficción puede traicionar la realidad. Von Trier retrata brutalmente lo que significa carecer de empatía sin romantizarlo, pero la espectacularización visual puede seducir. He visto de cerca el daño real que perfiles antisociales han dejado en otras personas, y te puedo asegurar algo: en la vida real no hay arte, no hay metáforas, ni una filosofía detrás del sufrimiento, solo hay devastación. La psicopatía que vemos en la clínica no suele ser elegante, no suele ser brillante, es impulsiva, vacía, depredadora y utilitaria. Jack representa la versión estilizada, el monumento cinematográfico al ego que quiere justificar su destrucción como obra. Esa narrativa es peligrosa porque normaliza la idea de que la inteligencia puede excusar cualquier daño. Aquí está lo más incómodo, ya que Jack también nos confronta con el espejo cultural. Nos obliga a pensar que tanto de nuestra sociedad glorifica la individualidad extrema, la genialidad sin filtro y el éxito sin empatía. No todos los narcisistas extremos se vuelven asesinos, pero muchos sí destruyen a sus alrededores de lugares de poder, imagen o influencia. Al final, Jack no es una lección estética, es una advertencia ética. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué opinas de Jack? ¿Crees que Von Trier cruzó alguna línea o simplemente la reveló? ¿Y qué personaje te gustaría que diseccionáramos en el próximo episodio? Si este análisis te resonó, me ayudaría mucho que compartas, que te suscribas y que sigamos expandiendo esta conversación. La meta es llegar a 5,000 suscriptores antes de que acabe el año. Y si quieres algo más ligero, temas de vida diaria y psicología sin tanta sombra, date una vuelta por mi otro canal, soy Rox. Recuerda, cuida tu mente, cuida tu empatía, que eso es lo que nos mantiene humanos ante la oscuridad.